Muy buenas noches, gracias por su sintonía en Noticiero Hechos. Estamos en lunes 18, estamos ya en octubre, 18 de octubre. Qué placer saludarle, les saluda Néstor Hernández, por supuesto con la información más relevante de las últimas horas en El Salvador y en el mundo. Y nosotros vamos a arrancar con esta emisión estelar de Noticiero Hechos con nuestros titulares. En la Asamblea Legislativa inició la discusión del presupuesto de Estado asignado a las carteras de salud y educación. Las autoridades presentaron un balance de detenidos por conducción peligrosa, luego de la entrada en vigencia de las reformas al Código Penal, que castigan de forma más severa a quienes manejan bajo los efectos del alcohol. Comienza a hacer ajustes en su presupuesto, porque los combustibles experimentarán alzas de hasta 18 centavos a nivel nacional. Ya le contamos. Y preste atención si usted es extranjero residente en el país. El sistema de salud ya habilitó la vacunación contra COVID-19 para ese grupo de personas, sin importar su situación legal. En noticias internacionales, Naciones Unidas estima que para finales de 2021, unos 9 millones de centroamericanos afrontarán inseguridad alimentaria, una situación que se agrava con el cambio climático. Iniciamos esta entrega informativa. Saludos también a los que están pendientes, por supuesto, desde las redes sociales, ahí a través de Facebook Live. Y vamos a iniciar con que en la Asamblea Legislativa también ya arrancó el estudio de la propuesta de presupuesto 2022 que presentó el Ministerio de Hacienda. Dos titulares de las principales carteras de Estado brindaron detalles sobre el uso de los fondos para el próximo año. Veamos. La Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto se encarga de estudiar el anteproyecto de ley que presentó el gobierno por medio del Ministerio de Hacienda sobre el Presupuesto General de la Nación 2022, que incluye un incremento de 4.4% respecto al año 2021 en el área de salud, es decir, tendrá una asignación de 1.086.3 millones de dólares, representando un 3.6% del Producto Interno Bruto. Según explicó el ministro Francisco Alavía a los diputados, el 65% será destinado a salarios y remuneraciones, incluyendo el escalafón para el personal de salud. Ustedes pueden ver acá hay un histórico en el 2019 el 70% de remuneraciones, en 2020 67% de remuneraciones, 2021 61% de remuneraciones y 2022 65% de remuneraciones. ¿Qué estamos observando? Estamos disminuyendo el presupuesto total que antes prácticamente el ministerio solo le alcanzaba para pagar a los empleados del Ministerio de Salud y no había inversión para otras cosas. Ahora esto se va cortando. La ministra de Educación también llegó a dicha comisión para explicar el uso de fondos en esta cartera de Estado, que dispondrá de 1.470.5 millones de dólares, con un incremento de 9.3% en comparación al año anterior. Una de las apuestas en educación para el próximo año, según dejó entrever la titular, será una nueva ley de alimentación escolar, que será presentada a la misma Asamblea Legislativa en los próximos días. Pronto ustedes van a recibir nuestra propuesta de ley de alimentación escolar, que es importantísima, porque a través de esa ley vamos a lograr un presupuesto sostenido para que nuestros niños en la escuela no les falte alimento y que vayamos más allá de la mera entrega del alimento. En el 2019 encontramos un presupuesto para infraestructura de 4.1 millones de dólares. El próximo año llevamos una fuerte apuesta en el mejoramiento de la infraestructura escolar, gracias a los financiamientos que ustedes nos han aprobado y también complementado con fondos GOES. En el área de salud, el presupuesto contempla al menos 58 millones de dólares para el manejo de la pandemia y para el funcionamiento del Hospital El Salvador. Por su parte, en educación, entre otras áreas, tendrá destinados unos 100 millones de dólares para la entrega de computadoras a los estudiantes del sector público. En los próximos días, más ministros y directores del Ejecutivo expondrán a la comisión el presupuesto presentado en cada uno de sus rubros. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.
Y diputados de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa aprobaron reformas a la ley del sistema de tarjetas de crédito, que incluye eliminar todo tipo de membresía que pagan los usuarios de bancos, así como la emisión de tarjetas preaprobadas sin que éstas hayan sido solicitadas. Además, prohibirá la cancelación del producto por inactividad si no existe una notificación por parte de la compañía. Al mismo tiempo, se prohibió que los bancos permitan sobregiros cuando el consumidor supere el límite máximo de crédito. Y autoridades dieron un balance sobre las detenciones de conductores peligrosos luego de la entrada en vigencia de las reformas al Código Penal que castigan con penas más severas manejar bajo los efectos del alcohol. Veamos qué ha ocurrido. La cifra de personas detenidas por conducción peligrosa asciende a 14 en las últimas 42 horas, datos que fueron revelados por Obras Públicas, vigencia de la reforma del Código Penal que determina penas de hasta 8 años a conductores que manejen bajo los efectos del alcohol o drogas. Como ustedes ya saben, este fin de semana entró a vigencia las reformas que se hicieron al Código Penal por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa para poder reducir la cantidad de accidentes, porque al final la idea es reducir los accidentes viales y los fallecidos por accidentes viales, sobre cualquier medida que se quiera implementar. Y en este caso, las reformas del Código Penal tenían ese objetivo fundamental. Para los vehículos particulares, por ejemplo, se han pasado las penalidades que son carcelables de 4 años a 6 años. Y para el transporte colectivo y el transporte de carga es de 5 años a 8 años máximo la penalidad carcelaria que se tiene de acuerdo a la reforma. Identificamos a 14 conductores peligrosos que incluso fueron detenidos y obviamente tienen que seguir un proceso penal. Fueron 14, incluso si nosotros comparamos la estadística normal del Viceministerio de Transporte, incluso prácticamente se duplicó este fin de semana con lo que se tenía normalmente. El titular de Obras Públicas brindó un balance de accidentes y fallecidos en accidentes viales, destacando que hasta la fecha y a comparativa del 2019 hay una notable disminución del mismo. Tenemos 879 accidentes menos de tránsito, tenemos 280 menos lesionados, es decir, un 3.3% menos de lesionados por accidentes de tránsito, y fallecidos tenemos un menos 2.4%. Obviamente sabemos que no es suficiente, y por eso es que se han incrementado los controles vehiculares que vamos a tener en las carreteras para poder seguir identificando conductores peligrosos, para seguir tratando de garantizar que se cumplan las leyes y los reglamentos de tránsito. Las autoridades anunciaron que continuarán reforzando los controles vehiculares con la finalidad de hacer conciencia y detener a conductores irresponsables al volante. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. En otros temas, le contamos que un estudio revela que las vacunas anti-COVID-19 podrían ser menos efectivas en personas que consumen drogas. El periodista Aldair Tadeo nos cuenta más. El COVID-19 sigue siendo una enfermedad de investigaciones y respuestas. Un estudio por expertos en la salud en Estados Unidos ha determinado que el uso de drogas como la marihuana podría reducir la efectividad de las vacunas contra el COVID-19. Las gentes, aún con vacuna, tienen mucho mayor riesgo de acabar en el hospital y de morirse si tienen un problema de adicciones que las personas que no lo tienen. Las drogas mismas afectan los órganos. Eso lo sabemos muy bien, por ejemplo, con el tabaco, que sabemos que te destruye los pulmones, que aumenta tu probabilidad de tener cáncer del pulmón. Para los especialistas, hablar del coronavirus es un tema amplio que deriva inclusive en el desarrollo de otras enfermedades para quienes se recuperan luego de contagiarse del virus. Ante esto, recalcan que existen riesgos al consumir cigarrillos y marihuana o cualquier otro tipo de drogas que incrementan las complicaciones en los casos positivos. Básicamente, un paciente con consumo de drogas tiene una conducta irresponsable o una conducta que lo expone a mayor riesgo, de tal manera que simplemente el hecho de consumir drogas, ya sean de forma invasiva, intravenosa o de fumar, son un factor de riesgo. En el caso del cigarrillo, la marihuana, que se consumen de forma inhalada,
pueden producir daños a nivel pulmonar que condicionan un riesgo per se, independientemente de que sean COVID o no. De tal manera que los pulmones están siendo atacados en ese momento y ya se conoce que, por ejemplo, el uso de cigarrillos o los pacientes que son dependientes de nicotina tienen un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad severa tipo COVID-19. La vacunación por ahora sigue siendo una medida de prevención prioritaria, sobre todo porque los estudios siguen demostrando su efectividad. Lo que vemos actualmente es que la vacuna sí ha ayudado muchísimo. Los casos, la gran mayoría de casos que estamos viendo son personas que no se han vacunado. Sí es cierto, hay un 10% todavía de los pacientes que estamos viendo en el hospital, un 10% han sido vacunados, pero tienen unas condiciones de enfermedades previas que los condiciona a una evolución severa. Un 90% de los que hemos visto actualmente con la curva actual son no vacunados, de tal manera que la vacunación sí está protegiendo y sí está ayudando. En El Salvador, las autoridades de salud continúan con la inmunización a la población. Datos revelan que más de 8 millones de dosis han sido aplicadas a los salvadoreños. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y continuamos con más información para hablar acerca que el Ministerio de Salud ya habilitó la vacunación para extranjeros. El presidente de la República publicó en redes sociales que el único requisito es hacer la cita. Es con un documento de identificación con fotografía y que aplica para todas las personas que vivan con estatus irregular en nuestro país y para turistas quienes sean parte de este grupo de personas. Pueden agendar su cita en el sitio www.vacunacioncovid19.gov.sb. Además, el mandatario aseguró que no importa el documento con el que se registren y que tendrán que presentarlo al momento de la vacunación. Las citas estarán disponibles desde el 19 de octubre. Esto es lo que ha confirmado el Ministerio de Salud y el presidente de la República respecto a la vacunación. Y continúa la verificación de medidas de bioseguridad en establecimientos de las playas del Departamento de la Libertad. Veamos a continuación más detalles. Hostales, bares y restaurantes fueron los principales lugares visitados para verificar medidas de bioseguridad con el fin de evitar contagios por coronavirus. Aunque la supervisión de medidas de bioseguridad no trajo sanciones, las recomendaciones a los diferentes establecimientos fueron necesarias. El distanciamiento de mesas, que es muy importante, la limpieza que debe ser cada cierto tiempo está establecido, la limpieza de todo el área en general. También al entrar debe estar una persona tomando temperatura y también dando alcohol gel, que es una de las medidas que es muy acertada. Es por eso que estamos verificando todas las áreas, ya sea restaurante o ya sea hotel. Durante la verificación se hizo énfasis en la necesidad de los implementos de bioseguridad, pero también de medidas por parte de los empleados de los diferentes lugares visitados para resguardar los procesos en la elaboración de alimentos, como en el contacto con los visitantes. Es importante que todos los establecimientos que reciben a los turistas tengan las medidas de bioseguridad para que estos puedan protegerse, tanto las personas que trabajan dentro de ella, así como las personas que entran. Tras la verificación del cumplimiento de medidas de bioseguridad, las autoridades del Ministerio de Salud y Turismo hicieron énfasis a resguardarse del coronavirus mientras se realiza turismo. Romel Hernández, Noticiero Hechos. Continuamos con más información. Los presuntos responsables de asesinar a 4 miembros de una familia en el Departamento de la Libertad fueron capturados por las autoridades, quienes detallaron que los acusados engañaron a las víctimas con la promesa de llevarlas a Estados Unidos. Veamos. Estos son los presuntos responsables de asesinar a 4 personas, incluyendo a un menor de edad, en el caserío El Tigre de la Libertad. Hecho registrado el 10 de octubre. Según las investigaciones, los acusados engañaron a las víctimas haciéndoles creer que las llevarían de forma ilegal a Estados Unidos por $9,000, pero tras llegar la fecha, se reunieron solo para estafarlos y quitarles la vida. Los capturados en este operativo son el principal responsable y ejecutor de las 4 personas, Saúl Ernesto Molina González, Denis Vladimir Aguilar, Óscar Armando Portillo Martínez
que fue el sujeto que se vendió como el supuesto coyote a la familia de Estados Unidos. Y José Sixto Gómez, que fue quien prestó colaboración para ocultar algunas evidencias. Y los 4 que se pusieron de acuerdo para cometer este vil crimen, partiendo de algo tan sensible como emigrar. Según el ministro de Justicia y Seguridad, cuentan con suficientes pruebas que indican que estos 4 sujetos son los responsables del múltiple crimen. Videos de la gasolinera donde recogieron a las personas, videos de las gasolineras donde hicieron estaciones, seguimiento satelital del GPS que tenía el vehículo, la evidencia de marca de huella de la llanta en la escena del delito también en el cotejo nos pega con las llantas del microbús, el arma homicida. Tras los allanamientos, a los acusados se les incautó $5.430 en efectivo, una tarjeta bancaria con $1.200, además 2 armas de fuego, un vehículo y celulares, por lo que serán acusados de varios delitos. Sujetos que, haciéndose pasar por traficantes de personas o conocedores de poder llevar familias hacia Estados Unidos, pues se aprovechan de esa confianza que la familia les deposita. Van a ser imputados por los delitos de homicidio agravado, por estafa, por coautoría en el delito de homicidio. Por el cuádruple homicidio, las autoridades señalan que los imputados podrían pasar más de 100 años en prisión, por lo que serán presentados ante los tribunales en las próximas horas. Son 75 años, según nuestra normativa penal, por cada homicidio, de tal suerte que al acumular pueden ser más de 100 años y esto no va en contra de ninguna normativa nacional ni internacional. Al poner tras las rejas a los presuntos homicidas, aseguran que están evitando que se repitan hechos como el de esta familia que fue asesinada por los estafadores, que con promesas falsas engañan a sus víctimas, asegurándoles que tendrán una mejor vida en Estados Unidos. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y a través de una denuncia ciudadana se dio a conocer un nuevo ataque de un perro en contra de niños. Pero, ¿qué establecen las leyes en estos casos y cómo se debe proceder? Se lo presentamos en la siguiente nota. Este es el preciso momento cuando un perro de la raza Pitbull ataca a 2 menores de edad en la colonia Bernal de San Salvador. Este tipo de ataque se ha vuelto recurrente en los últimos días y muchas municipalidades no cuentan con regulación para este tipo de accidentes, pero otras, como la de Mexicanos, a través de su ordenanza, prohíbe la tenencia de animales violentos sin las debidas medidas de seguridad y establece sanciones para los dueños de las mascotas. Se inicia es un proceso sancionatorio, ya establece una multa, establece ya como los gastos médicos que corren ya por cuenta del propietario del animal. ¿De cuánto es la multa? De 57.14 hasta 114.17 centavos, pero si la persona también viene y dice, mire, yo no tengo cómo pagar, pues se puede también hacer un plan de pago, o sea, un cuota o un servicio social. En la Ley de Protección y Promoción de Bienestar de Animales de Compañía se establecen los lineamientos para los responsables de aquellos perros que presenten problemas de socialización. Estos son: es que tenemos que sacar a nuestros perritos con correa, con su pechera o collar y andarlos bien identificados para evitar este tipo de incidentes. Y aquellos que presentan conductas agresivas y llegaran a causar algún daño tendrán que ser evaluados por un veterinario y de ser declarados no rehabilitables se podrá aplicar el sacrificio. De acuerdo con las organizaciones que velan por el bienestar de los animales, la conducta de las mascotas depende en gran medida del trato que reciben. Si sus dueños lo tratan mal, le pasan pegando, lo mantienen amarrado, no lo sacan, obviamente el perrito se va a estresar y va a liberar todo eso con otras personas, incluso con otros animales. Y muchas veces las familias no se toman el tiempo de educarlos, de tenerles paciencia e incluso pensar en la opción de pagarles clases de entrenamiento canino para que estos perritos puedan mejorar su comportamiento.
En el caso ocurrido en la colonia Bernal, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia de El Salvador dio a conocer a través de las redes sociales que se encuentra en etapa de investigación. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y continuamos con más información. Preste atención a lo siguiente. Los combustibles suben hasta 18 centavos desde este martes. La gasolina super incrementará 11 centavos a nivel nacional. La regular sube entre 10 y 11 centavos. Mientras que el diésel, ahí lo puede ver en su pantalla, usted pagará hasta 18 centavos por galón. Por cierto, la gasolina super en la zona oriental ya supera los $4 según lo que confirmó el Ministerio de Economía en las últimas horas. Personas dedicadas a la pesca artesanal de camarón recibieron paquetes alimenticios para paliar la afectación económica que pudiera ocasionar la veda de este marisco. El beneficio solo podrá ser entregado a aquellos carnetizados como pescadores artesanales de camarón marino, según informaron las autoridades. Estamos hablando de que son un poco más de 7.500 beneficiados. La entrega comienza aquí en La Libertad. Según el padrón, ahora se van a entregar 450 paquetes y esperamos que para el viernes ya el 100% de beneficiados sean cubiertos. Va a ser una sola entrega, ¿ok? Eso es importante señalarlo, porque la veda comenzó el 2 de octubre y termina el 4 de noviembre. Con el decreto de amnistía fiscal, paga tu deuda sin intereses, sin multas y en cuotas. Tienes hasta el 10 de diciembre de 2021. Y por supuesto, continuamos con la información. De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva, las exportaciones de bienes y servicios sumaron 4.928 millones de dólares frente a los 3.592 millones de 2020, lo que equivale a un incremento de aproximadamente el 37.2%, mientras que importaciones pasaron de 7.342 millones entre enero y septiembre de 2020 a 10.818 millones, es decir, equivale a un alza del 47.3%. Además, la institución reveló que las remesas que recibió El Salvador entre enero y septiembre de 2021 se elevaron un 31%, esto respecto al mismo periodo del año pasado, llegando a los 5.485 millones de dólares. Noticias internacionales. Los países del norte de Centroamérica se enfrentan a un gran desafío: el acceso a una alimentación adecuada para sus poblaciones. Las Naciones Unidas estiman que para finales de 2021, unos 9 millones de centroamericanos afrontarán inseguridad alimentaria, una situación exacerbada con el cambio climático. Las noticias no son buenas. En 2020, esa combinación de dos huracanes y la pandemia, y sumado a 10 años con 6 sequías, los números de hambre se dispararon. El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, explica que durante los últimos meses ha aumentado exponencialmente el número de personas en inseguridad alimentaria. Tenemos 1.8 millones de personas en los 3 países, El Salvador, Honduras y Guatemala. Ese número rapidamente, en apenas 18 meses, fue a casi 7 millones de personas. Y final de este año, 2021, esperamos que va a llegar a 9 millones de personas. A excepción de Costa Rica y Panamá, Centroamérica es una de las regiones más impactadas por el cambio climático. Por eso los gobiernos trabajan junto a la FAO en políticas de mitigación, principalmente en la agricultura, para que además de ser una fuente de sostenimiento económico, sea también un medio de acceso a los alimentos. Desarrollar esa resiliencia en los agricultores más vulnerables. Y políticas de prevención a través de la educación alimentaria y nutricional. Hacer conciencia de la importancia del consumo de dietas saludables, de productos locales, de cadenas cortas, de beneficio al agricultor. Son acciones urgentes porque el hambre no espera, aseguran los representantes de FAO. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Esto es lo que teníamos preparado en Noticiero Hechos. Por supuesto, tenga mucho cuidado porque se reportan lluvias en diferentes partes del país. Pero nosotros nos despedimos hasta acá. Pase buenas noches.